la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Cualquier persona que sepa, obviamente, escribir y leer, se puede comunicar con esta herramienta, puede colaborar en ciertos puntos con los programadores, con los testers, con los DevOps, o sea, cualquiera del entorno IT es en un pedacito de código, en una query, un testeo o un caso de prueba para testing. Bienvenido a Efecto Performance. Soy John Osorio, Performance Test Manager, y te invito a cultivar cultura que trascienda roles, donde educamos, empoderamos y fomentamos colaboración, destacando la importancia de las pruebas de performance en el ciclo de vida de desarrollo de software. Ven y compartamos historias de éxito reales y exploremos nuevos aprendizajes. Efecto Performance, donde el performance se encuentra con la posibilidad en cada episodio. Bienvenidos, gente, a otro emocionante episodio de Efecto Performance. Como bien saben mi lema, en el mundo de la tecnología, entre más nos apoyemos todos juntos, más creceremos como profesionales. Mi nombre es John Osorio, soy Performance Test Manager, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que puede ser una amenaza o es una oportunidad. Vamos a desmitificar la inteligencia artificial. Para ello, digamos que tenemos la perspectiva de un invitado increíble. Él es Top Voice 2024 en LinkedIn, experto en inteligencia artificial generativa, es CTO de Bit Growing Solution y tiene un background muy amplio en Recruiter, que eso me llama mucho la atención de cómo un recruiter pasó a ser CTO y pasó a ser experto en inteligencia artificial, pero ya vamos a hablar de eso. Mejor dicho, tenemos un crack en el tema. No se pueden perder este episodio y sin más preámbulos, les presento a Emiliano Castillo. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá un placer de estar siendo invitado a este gran episodio. La verdad que muy emocionado por estar acá y por poder compartir un poco del conocimiento de la comunidad. Y sí, en esto que comentaste que hay un recorrido interesante en mi perfil, lo es, así que bueno, seguramente van a surgir algunas preguntitas con respecto a eso y vamos a charlar sobre la IA, sin ningún tipo de drama. Exacto, muchas gracias, Emi, muchas gracias por aceptar mi invitación. Para mí es un honor Un que placer. estés acompañándonos acá. Y de hecho esa va a ser mi primera pregunta, que parte de las preguntas estándar que tengo del podcast. La primera que Ujú. te quisiera hacer es: ¿quién es Emiliano Castillo? Es una muy buena pregunta. Yo comencé allá por hace como ya más de 5 o 6 años atrás en todo lo que es la parte como administración de empresas, estudiando, digamos, esas ramas. Después empecé a trabajar en una empresa para la parte de recursos humanos, primero como un data entry y después en la parte de recursos humanos, porque como me gustaba toda esta parte que veíamos en la carrera sobre, sobre administración de empresas, que era de recursos humanos, dije, bueno, le pregunté a donde trabajaba si me podía incluir en esta parte y me dijeron que sí. Entonces ahí fue como que tomé los primeros pasos en reclutamiento, principalmente por la parte de recursos humanos estuve como muy poquito, sinceramente, dentro del departamento, si bien era el departamento de recursos humanos, estaba como la parte específicamente de reclutamiento. Y ahí arranqué como mis pasos haciendo reclutamiento generalista en un principio, y después hace unos 3 4 años, pues ya no tengo bien registro del tiempo, digamos. Sí, creo que hace como unos 4 años más o menos. Empecé con todo lo que fue la parte de reclutamiento IT, que me encantó. O sea, me encontré con el mundo de programación, me encontré con el mundo, digamos, de los programadores, desarrolladores, testers, todo el mundo que había dentro de eso, que realmente lo desconocía y me encantó, al punto que dije, bueno, yo me tengo que poner a estudiar programación porque si no, no puedo estar al mismo nivel de las personas con las que estoy conversando. Eso me encontré en eso, yo, digamos, con una dificultad diciendo, bueno, si yo no entiendo lo que me están diciendo, no voy a poder estar como al nivel o poder transmitir exactamente lo que este candidato es, que fue uno de los grandes desafíos que me encontré en el mercado que muchas personas no lograban hacer.
Así que a partir de eso estudié programación, estuve como unos 2 años estudiando y de hecho desarrollando y haciendo varias cosas para, como dentro de la empresa en la que estoy ahora actualmente, que es Bit. Eh, y después pasó una cuestión extraña que en el 2022, septiembre de 2022, cuando salió ChatGPT, yo ya venía escuchando la parte de inteligencia artificial, ya me gustaba, digamos, el entorno, quería ponerme a estudiar, pero, digamos, ponerme con todo lo que es Python, Machine Learning, toda esa cuestión era como que para mí iba a ser como un camino bastante largo, aunque tenía ganas de hacerlo. Pero con la salida de ChatGPT fue como, bueno, vamos por este lado a ver qué nos encontramos. Y bueno, ahí de vuelta, una maravilla porque ChatGPT fue como el primer paso, y creo que el de muchos, de encontrarnos con una herramienta en donde uno, no siendo técnico, no siendo un profesional técnico de la herramienta, se puede comunicar de forma natural. Eso fue como, para mí fue como un antes y un después. O sea, como ahí me encontré con la gran sorpresa y bueno, desde ahí es donde se me asignó dentro de la empresa como un puesto de, bueno, vos venís de la parte de reclutamiento, entendés tecnología, dentro de nuestra empresa no tenemos a nadie que sea experto en tecnología, toma vos el rol de CTO, que en realidad sería como, o sea, tengo cuestiones, digamos, o conocimientos como para estar en el puesto, pero bueno, es más por la experiencia que tengo en tecnología y en inteligencia artificial que por haber hecho una trayectoria, digamos, efectivamente como desarrollador para llegar al punto de CTO. Pero bueno, hoy estoy liderando el equipo de software, 2 arquitectos dentro de la empresa, estoy llevándolos más como un technical PM, pero bueno, no deja de ser dentro del puesto, digamos, de CTO. Así que un poquito eso sería Emiliano en este momento, una mezcla, digamos, de varios puestos en uno. Bueno, excelente, Emi. Y la segunda pregunta es, ¿qué entiendes o qué se te viene a la cabeza cuando escuchas las palabras efecto performance? Efecto performance. Me suena, o sea, obviamente el performance está muy asociado con el rendimiento, con el resultado, con la parte, digamos, de qué tan efectivo es algo. Y el efecto performance me suena a esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno tira una piedra en un lago, hace como unas ondas y eso genera un efecto. Y bueno, el efecto performance me suena a esas dos cosas, uniendo ese efecto que hace las olas de agua justamente con el performance, con el rendimiento, con el resultado. Así que eso me Excel- suena. Excelente, Emi. Dándote un poquito de contexto, efecto Ujú. performance nace con el fin de crear cultura en Latinoamérica para que todas las personas que participen en proyectos de desarrollo de software entiendan la importancia de las pruebas de performance. Como las pruebas de performance no es simplemente tener al performance tester ahí y ya, sino como el performance tester apoya a los desarrolladores, a los testers, a los project managers, a los business analysts, cómo un cliente se beneficia de hacer o no hacer pruebas de performance y bueno, impacta a todos los roles de una organización y a todos los roles dentro de un proyecto de desarrollo de software. Pero en este momento, 2024, en Latinoamérica, la mayoría de las personas o no lo conocen o no le dan importancia y solamente las vienen a implementar cuando ya están en problemas. Cuando ya tienen la casa incendiada, ahí sí venga, entonces llamen al performance tester, ¿cierto? Mientras que se pudo haber evitado todos esos problemas, se pudo haber evitado mucho dinero y bueno, entonces esa es como la idea del podcast. ¿Qué tanto sabes vos o qué conoces sobre performance testing? La verdad que muy poco, me tuve que como que informar para este lado. De hecho, tengo un amigo que es un QA, y cuando le nombre le digo, voy a estar participando, digamos, de una entrevista, una charla, un podcast con alguien en la parte de funcional, me dijo, no conozco mucho la rama, inclusive él siendo QA era como que poco hacía sobre ese espacio, es como que se arman, es como que tenés vos dentro de la organización usualmente el tester que es más para verificar si el, digamos, el producto o el desarrollo está funcionando, usan metodologías muy clásicas de testeo, pero no tanto en la parte de lo que vos te dedicas, entonces nada, fue toda una sorpresa, digamos, encontrarme con esto y una grata sorpresa porque me sirvió para mí para informarme un poco más al respecto. Listo, no, muchas gracias, Evi. De hecho,
Uno de los motivos por los cuales decidí invitarte es que dentro del mundo de testing y dentro de todos los roles que participan en un proyecto, se está empezando a implementar el uso de la inteligencia artificial de diferentes maneras para potenciar el trabajo de las personas. Pero entonces, digamos que la inteligencia artificial, que es un tema que a menudo está generando temores, está generando preocupaciones en las personas. ¿Cuáles crees vos que son los mitos más comunes en torno a la inteligencia artificial que deberíamos desmitificar? El primer mito es aquel que dice que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Creo que estamos como en ese mundo en donde vemos como la inteligencia artificial como una amenaza directa, ¿no? Como que va a venir una máquina o un modelo, un sistema o algo por el estilo y va a decir, bueno, hoy, el día de mañana Emiliano ya no trabaja más acá. Y no es tan así, ¿sí? O sea, hoy lo que estamos viendo en los distintos modelos de inteligencia artificial es que les está costando, o sea, están llevando a un punto que está bueno, digamos, del procesamiento, del desarrollo, tanto en código como en cualquier otra de las ramas en las que puede apoyar o aportar, pero sí le está faltando bastante, o sea, no está al nivel de una persona, no lo puede reemplazar ni por casualidad, y es lo que siempre digo que lo más lindo y lo más rico que tiene la persona es justamente su expertise crítico. E inclusive cuando venga una inteligencia artificial que sea capaz de imitar a un ser humano, realizando la parte de código, la parte en este caso de testing de performance y demás cuestiones, sí o sí va a hacer falta la persona. Alguien va a tener que estar controlando que el resultado de lo que estamos buscando lograr sea lo correcto, porque eso lo tiene la experiencia humana y hoy en día no existe ninguna inteligencia artificial que llegue a ese nivel. ¿Que nos puede ayudar a llegar al resultado que nosotros queremos? Sí, porque eso nosotros lo vemos o lo llamamos como el copiloto. ¿Sí? Como que la IA hoy está en el asiento de copiloto, está en el otro lado, al lado nuestro, acompañándonos, pero no reemplazándonos. Nosotros somos el piloto, el que lleva como el norte de todo lo que queremos hacer en nuestro trabajo. Dentro de este mundo de la inteligencia artificial, lo que es Microsoft, Elon Musk, OpenAI, digamos que nosotros solamente vemos lo que ellos quieren que nosotros que veamos, ¿cierto? Hay una noticia y digamos que hay una historia de cómo Facebook puso a interactuar dos inteligencias artificiales y tuvo que apagarlas porque llegó un momento en que entre ellas crearon su propio lenguaje. Entonces Sí, sí. hubo que apagar esas, esas inteligencias artificiales porque mínimo ya estaban planeando crear Skynet. No sé si era planear Skynet, pero creo que lo que más le llamó la atención a la gente en ese momento cuando estaba viendo esas pruebas es que crearon su propio idioma. Eso fue Exacto. creo que lo más relevante y de ahí te traigo como un dato de color a esto que estás comentando, que en realidad lo que hicieron las IAs porque cambiaron el lenguaje y crearon uno propio, era porque el lenguaje que nosotros utilizamos para ellos no era eficiente. O sea, para la IA decía, bueno, no, escribir todo esto es muy largo. Creemos otra cosa que sea mucho más eficiente. Entonces, como un dato de color, eso se pusieron a crear. Por eso fue como, wow, lo que tuvieron que pagar por ese motivo. Sí, exacto. Entonces ahí hablando de esos miedos, de que nos van a reemplazar, que no y todo eso, ¿cómo podemos abordar entonces esos miedos y ayudarle a las personas a comprender cuál es el papel entonces que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas? Mira, nosotros dentro de BIT estamos como siempre ofreciendo formaciones que tienen que ver con esto, ¿no? De transformación digital con IA, transformación cultural con IA, introducción a la inteligencia artificial, herramientas de IA básica para todo profesional. O sea, estamos siempre impulsando esa parte porque en realidad lo que nosotros llegamos a darnos cuenta es que las personas de entrada, o sea, ya desde el primer momento, están diciendo, no, esto no lo uso, no sé cómo usarlo, no sé cómo trabajarlo, no, o le tengo miedo, le tengo rechazo, o me niego completamente a utilizar la herramienta, o en el caso de que sí me anime, digamos, o sea, entre la herramienta, el resultado que me está dando no es el que quiero, entonces desisto de usar la herramienta y la dejo y me voy y ya no la puedo usar y demás. Entonces, un poco lo que a nosotros nos gusta llevarlo en este campo, digamos,
de la IA es, los invitamos siempre a probarla, a que la vean como un juego, porque es una herramienta que no se puede romper. O sea, nosotros, personas, no podemos romper la herramienta. O sea, entremos cuando entremos, podemos crear un montón de nuevos chats, nuevas conversaciones y demás cuestiones, pero no podemos romper la herramienta. Entonces, como no se puede romper, hay un espacio en donde yo sí o sí puedo probar y empezar a interactuar, porque lo más difícil de lograr en este mundo es entender la lógica con la que nosotros nos tenemos que comunicar, ¿sí? ¿Qué pasa? Usualmente yo cuando voy a sentarme como, por ejemplo, un chat GPT, que lo conoce creo que la gran mayoría de las personas, me siento y le pido algo, ¿sí? Dame esto, o sea, quiero que hagas esto. Y eso en realidad no está correcto porque yo en una sola línea estoy pretendiendo que la IA entienda qué es lo que yo quiero lograr como resultado final. ¿Que puede darme ese resultado? Por supuesto que puede darme ese resultado, porque yo le estoy pidiendo algo. Pero ¿qué va a pasar? Va a ser muy banal, muy general, muy, hasta inclusive en algunos casos, no yendo al punto específico de lo que yo estoy queriendo lograr. Entonces, una de las cosas que siempre fomentamos a la gente es aprender, aunque sea estas primeras bases del prompting, de aprender la lógica, cómo es que yo me tengo que comunicar con la IA, porque desde ahí es donde parte todo, donde nace todo. Y empezar a jugar en esto, ¿en qué puedo colaborar con la IA? O sea, inclusive preguntarle a la IA, de sentarse y escribirle, mira, yo soy tal profesional, tengo tantos años de experiencia, trabajo en esta empresa y me dedico a realizar estas tareas. Desde la inteligencia artificial generativa, ¿cómo es que me puede ayudar? Ahí tenés una lista increíble de cosas para trabajar y que te trae la misma IA para empezar. Así que eso. Desde el punto educativo, cuando ustedes les enseñan a una persona a interactuar con la IA o con las diferentes aplicaciones, pues me imagino que hay un modelo general para que cualquier persona, independientemente del rol, sepa cómo interactuar a través de el, ¿cómo se llama? El prompt engineering, ¿cierto? Sí, 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 correcto. Hay modelos de educación en donde dice, bueno, si vos sos tester, entonces Ujú. interactúa con la IA de esta manera y va a ser muy diferente a cómo interactúa un desarrollador o a lo que necesita otro perfil. Correcto. Sí, eso es porque usualmente se le busca dar como un rol. Vamos a una parte un poquito, un paso más atrás, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre la generalidad. En este momento existen modelos que son como pioneros o especialistas en su campo, ¿sí? Voy a dar ejemplos. Vos tenés los modelos que son de inteligencia artificial generativa para texto o dato, los que son para imágenes, video y los que son para audio, música, etcétera, ¿sí? Son como modelos generales pero específicos, digamos, de esto que se puede hacer, tanto texto, imagen como sonido, ¿sí? Una vez que vos entras en una rama, como por ejemplo voy a la de texto y datos, existen estos modelos como ChatGPT que son como globales, es decir, que uno lo que tiene que hacer es darle este rol, o sea, tiene que pedirle que tome o asuma un rol específico para que desde ese rol la inteligencia artificial se pare. Muy distinto es cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos herramientas específicas. ¿Qué significa? Que hay algunas empresas que han tomado como de base ChatGPT o cualquier otro modelo de inteligencia artificial como cerebro y han dicho, bueno, voy a crear una herramienta que sea para desarrolladores, como por ejemplo Whisper. Whisper es una herramienta de inteligencia artificial que es específicamente para desarrolladores. Yo no le puedo ir a esa herramienta y decirle, escribime, no sé, un resumen sobre la Segunda Guerra Mundial. No puede, porque está destinada específicamente para el código. Okay. Entonces, hay que entender que hay herramientas globales, que son como las de ChatGPT o Claude 3, que a mí me encanta esta herramienta, pues es muy, muy buena y hoy le está robando el trono a ChatGPT en performance, en todos los tests que hay sobre inteligencia artificial. Pero después tenés las específicas, que sirven para algo en particular, que han sido entrenadas para esa tarea y son excelentemente buenas para esa tarea. ¿Esa herramienta de cloud funciona en Latinoamérica o solamente se puede acceder desde Estados Unidos? No, la de Cloud está muy buena la pregunta, John, porque antes la de Cloud estaba solamente cerrada a Estados Unidos. De hecho, cuando salió, que era su modelo 2, Cloud 2,
yo tuve que usar Una VPN. una VPN para ingresar, digamos, como que si estuviera de Estados Unidos. Y después de ahí, bueno, ya la empecé a utilizar, ya me quedó la cuenta, pero hoy en día está abierta al público en general. O sea, no importa de qué parte del mundo seas, tenés como para elegir, digamos, Argentina, Colombia, Venezuela, cualquier país, ingresas tu número de teléfono, tu Gmail te va a pedir y automáticamente ya puedes empezar a usar la herramienta. De hecho, se actualizó a la versión 3 que tenés Opus, Sonnet y Haiku. El Opus es la versión paga, el Sonnet y el Haiku son como las versiones gratuitas, pero que andan muy muy bien para cualquier usuario. Así que la verdad que están al nivel de ChatGPT 4, te diría. O sea, en la versión paga de ChatGPT está ese nivel lo que está respondiendo en su versión gratuita Claude 3. Muy chévere. Entonces, digamos que en resumen, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. O sea, no es una amenaza de ese No. estilo, porque llega es para crear nuevas oportunidades, para aumentar nuestra productividad, para liberarnos, digamos que a los seres humanos de las tareas tediosas, permitiéndonos enfocarnos como en las tareas más creativas o en las más significativas, ¿cierto? Pero, 100%. pero entonces pasa algo, partiendo de la aclaración de que todo lo que te responda una inteligencia artificial lo tenés que validar con tu experiencia y con tu conocimiento. Ujú. ¿Cómo es el tema de que las inteligencias artificiales, aunque las estamos usando para aumentar nuestra productividad, cuando les preguntamos algo empiezan a inventar historias que no existen? Entonces, Bien. Sí, de ahí sacan como de la galera algo que nunca en la vida existió. Eso dentro del mundo de inteligencia artificial se conoce como alucinación. exacto. La alucinación es algo muy común dentro de la inteligencia artificial, cada vez menos, te diría, pero a mí me gusta usar un comando, o sea, un prompt, es una línea, digamos, de código, perdón, de texto, que dice algo como esto, como, por favor, dentro de todo el desarrollo que vas a hacer, no inventes nada. No quiero que inventes ninguna información que no exista. Mantenete real a lo que yo te estoy pidiendo y a la información o la base de información que vos tenés. Eso hace que yo limite a que le estoy diciendo no puedes inventar, o sea, no puedes salirte de esto. O sea, no le corto la parte alucinatoria. Si quisiera ir un paso más allá, podría trabajar como, por ejemplo, con temperaturas, ¿sí? Dentro de la inteligencia artificial existe un comando que se llama temperatura, que va de 0 a 1. 0 siendo el punto más factual, o sea, el que es más real a lo que sabe la inteligencia artificial y es muy poco creativa en ese espacio. 5 siendo el punto equilibrado, perdón, 0.5 siendo el punto equilibrado y 1 siendo el punto como más de alucinación y creatividad que puede llegar a tener la IA. Entonces, tranquilamente yo puedo jugar con esos factores también, ¿sí? O sea, darle una instrucción de lo que yo necesito y decirle, mira, la temperatura que vas a utilizar para esto va a ser 0.5. La mantengo equilibrada, ni muy factual ni muy creativa. Ahora, si me quiero ir con que no invente absolutamente nada, y bueno, le pongo un 0.1, 0.2 y me mantengo bien factual a lo que yo quiero. Listo, sí, eso es muy importante porque yo creo que ese es el mal uso que le están dando en este momento a todas esas herramientas. Y como no validan lo que la herramienta responde, entonces empiezan a generar, digamos que documentación, artículos, noticias falsas, un poco de temas similares. Eso es terrible. De hecho, lo escuché en un podcast que decían, están entrenando la inteligencia artificial con noticias falsas creadas por la inteligencia artificial. Entonces se genera como este bucle, digamos, en donde siempre se termina repitiendo la información que la misma IA creó para entrenar a la misma IA. Entonces es como tremendo. Y el tema de validar la información sí es muy importante. Creo que pasó un caso muy famoso a un abogado en Estados Unidos en donde había utilizado la IA para, digamos, llevar adelante un caso y nunca revisó, o sea, nunca revisó la información de cómo es que le había entregado y cuando lo fue a presentar el jurado o algo por el estilo, creo que fue la noticia de que dijeron, che, acá nada de esto que está planteado es real, o sea, no fueron las cosas como pasaron así y bueno, terminó siendo un escándalo, a él le hicieron un recontra, fue bochornosa la situación para la persona, así que siempre hay que revisar.
Yéndonos un poquito como a las bases de cómo funciona una inteligencia artificial, cuando yo le escribo, le hago una pregunta, por ejemplo a ChatGPT, ChatGPT va y busca en Google para poder responder. ¿O cómo es ese funcionamiento de ahí para allá? Bien, vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? Por un lado, tengo la versión gratuita de ChatGPT, la cual no está conectada a ninguna entidad, digamos, de búsqueda por Internet, ¿sí? Lo que han hecho ellos es simplemente tener una instancia en una nube en donde el usuario entra, hace una pregunta y solamente conversa con el cerebro que tiene ya diseñado el 3.5, pero que no tiene esta forma de ubicar información en otra parte que no sea el cerebro que tiene, ¿sí? Si yo me comunico con esa herramienta, la 3.5, lo que va a hacer es únicamente buscar de su fuente de información y devolverme la pregunta que yo le hice, ¿sí? Solamente con lo que sabe, y entiendo que solamente está cargado hasta el 2021, digamos, de información Sí. el 3.5. Ahora, si utilizo la versión paga de ChatGPT, que es la Plus, tiene una funcionalidad que se llama un web browser, se le llama, que es que si la información que tiene dentro de su cerebro no completa la pregunta que yo hice, lo que hace es interactuar o ir a buscar a Internet, ¿sí? O inclusive yo puedo decirle dentro del prompt, esta información necesito este detalle, necesito que lo busques en Internet y me traigas una respuesta. Entonces, funciona también como un browser, por ejemplo, algo que va a buscar información en Internet, va a utilizar la suya, va a comparar una cosa con la otra y de ahí me va a traer la respuesta. Eso pasa con ChatGPT. Ahora, si yo voy a utilizar Gemini, que es de Google, como Gemini ya tiene integrado el buscador de Google, esto sucede al mismo tiempo. Siempre que yo le voy a hacer una consulta a la inteligencia artificial de Gemini, lo que va a hacer es primero buscar en Google. O sea, primero va a decir, bueno, a ver, me pregunto cómo está el día hoy, John. Bueno, perfecto. Yo voy a buscar en todos estos sitios cómo está el día, comparo con mi base de datos y traigo la respuesta. Eso lo hace siempre. ChatGPT es más selectivo. Dice, bueno, dependiendo de la situación, voy a buscar en internet o no. Ok, bien. Bueno, entonces Cloud, Copilot, todos tienen como su forma de interactuar, ¿cierto? Dependiendo pues Sí, como de la versión y todo. son todos muy distintos porque es la arquitectura muy distinta. Como para explicar es, ChatGPT usa el GPT, ¿sí? Que esa estructura tiene un formato, si has hablado con ChatGPT o todas las personas que hayan hablado con ChatGPT se van a dar cuenta que es como muy formal en Ajá, en la sí. forma en la que se comunica, muy técnica y hasta como muy de IA, digamos, o sea, empieza como hablando y después te tira, bueno, en conclusión, tal cosa. Eso usualmente hace ChatGPT, es muy formal para digamos, como expresarse. Pero es porque usa justamente GPT, que es la forma de la arquitectura. Si nos vamos a Gemini o nos vamos a Claude, ellos tienen una estructura o una arquitectura que se llama Lambda. Lambda es como el avance que tuvo GPT, o sea, utilizaron la base GPT, pero la llevaron a una forma en la que la comunicación con las personas es mucho más humanizada. Es decir, que a mí no me hace falta plantear un prompt mucho más extenso, sino que simplemente con algo que se entiende el objetivo de lo que yo quiero lograr, tanto con Gemini como Claude va a traerme una respuesta concisa y a su vez muy similar a como nosotros nos expresamos como seres humanos. Es como la escritura parece hecha por un humano. Te das cuenta que es guía porque usa algunas formalidades, usa algunos criterios o tecnicismos que las personas no usamos. Pero es muy, muy interesante, digamos, cómo está planteada esa arquitectura. Y después, si nos vamos a uno de los modelos que a mí me encanta, que está saliendo en este momento, que me fascina por la arquitectura que tiene, es la de Mistral, que está hecha por una empresa francesa, usa una arquitectura que se llama MOE, ¿sí? MOE es MOE, que sería como Mixture of Experts. Lo que ellos hicieron fue, bueno, imagínate que tenés como un conjunto de expertos en todas las áreas que vos te imagines, ¿sí? Desarrollo, testing, escritura, copywriting, DevOps, no sé, pintura, o sea, tenés un montón de expertos. Están todos metidos en una cajita. Entonces, cuando John hace una pregunta sobre testing, el único experto que se despierta es el de testing, e Ok, inclusive alguien de development, pero no se despierta el resto. GPT y Claude y Gemini hace despertar a todos. ok, Por eso tarda un poco más.
Entonces, lo que hicieron los de Mistral fue, únicamente vamos a despertar al que corresponde. Y eso hace que su funcionalidad sea mucho más rápida, sea más económica. La verdad que es tremendo, digamos, el modelo que están trabajando ellos, y la verdad que la están rompiendo en todo el mercado. Excelente. No, yo creo que todo el que esté escuchando este episodio va a terminar de ver la grabación y van a ir a buscar inmediatamente todas esas Sí, sí, sí. diligencias. Sí, sí, sí. Emi, ¿cuál crees que es el sector, hablando de la tecnología, que Ujú. se ha visto o más afectado o más beneficiado por el uso de de la inteligencia artificial? Creo que en realidad, no sé si se ha visto afectado. Creo que lo afectado ha sido porque, por ejemplo, hoy las empresas, cualquiera de las empresas en las que están empezando a tomar perfiles en general, tanto desarrollo como cualquier, digamos, de estas áreas que se puedan derivar de acá, es a un profesional que no solamente sepa, digamos, en su área de expertise, sino que también esté pudiendo utilizar herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que ahorran tiempo, hoy sabemos que son eficientes, hoy sabemos que no les podemos mandar la tarea más complicada, pero sí me puede dar una base para trabajar esa tarea complicada y después partir. Las que se ven más beneficiadas son todos los desarrolladores. O sea, yo tengo colegas, amigos y demás cuestiones que me han expresado, che, yo antes tardaba un montón de tiempo para hacer una performance en una query, por ejemplo. ¿Sí? Tenía una query que me tardaba, no sé, 5 o 10 horas en correr, y nada, la metí en ChatGPT, le pedí cómo la podía como, mejorar, y le pasé como algunos patrones en el que quería mejorarlo, y la verdad que lo hizo pasar de, no sé, de 4 o 5 horas a una hora, media hora. O sea, realmente en eso los ha ayudado mucho. Y también donde veo mucho beneficio es para aquellos que son como help desk, esta parte de dar como brindar un soporte técnico. Eso es tremendo. Hoy vos podés Ya, pasarle ya todo no, el ya manual. no tienen que buscar en Stack Overflow. No, no, no. En esto vos le podés pasar todo el manual en inteligencia artificial completo. Y digamos, esto hace que la persona, cuando haga una pregunta específica sobre cómo funciona esto o cómo tengo que resolver tal cosa, directamente lo hace ahí. Tengo amigos que lo que hacen es, por ejemplo, de una documentación de programación, ponen esa documentación en la IA y dicen, bueno, yo quiero saber cómo hago este terminal, o cómo hago este código, o cómo hago para hacer tal tema. Y automáticamente les trae eso. Me decían antes que perdían un montón de tiempo leyendo la documentación, porque hay veces que el nombre con lo que ellos lo quieren buscar no se repite en documentaciones. Es como, bueno, para una documentación tiene un nombre, para otra tiene otro. Entonces, con esto se ahorra. La IA entiende qué es lo que vos estás preguntando, por más que le hayas dicho otro nombre que en la documentación no está, y te dice, che, lo más similar que encontré es esto. Y ahí puedes trabajar. Ok, digamos que hay muchos beneficios. El impacto es más que todo más por mal uso, ¿cierto? 100%. Que yéndonos como a un lado apocalíptico pesimista, ¿qué crees que puede pasar en el futuro si las cosas siguen pasando como están pasando? Que si no nos preparamos, va a pasar aquello, va a pasar esto. Eh, Creo que donde más nos tenemos que preparar nosotros como personas es en la parte de tener un ejercicio de crítica. O sea, ser la persona que pueda discernir sobre aquello que está siendo bien o que está siendo mal. O sea, que sea un buen resultado o sea un mal resultado. La capacidad de conciencia de entender cómo se están dando los efectos, los resultados, la performance, los desarrollos y demás cuestiones. Porque el día de mañana va a pasar que, supongamos, la IA va a ser como el centro. O sea, vamos a tener una empresa y la IA va a ser todo. O sea, va a ser, digamos, desde el desarrollo, desde el producto, desde los requisitos y demás cuestiones. Pero nosotros como seres humanos vamos a tener que estar como revisando, ser como el CEO, digamos, o como el PM, digamos, de la inteligencia artificial, verificando que en eso que nosotros sabemos hacer o en eso que es nuestro expertise, lo esté haciendo bien. Porque nosotros vamos a tener que ser, che, mira, no, esto que hizo acá está muy mal, porque esto va a dar pésimo el resultado, esto no va a dar, vamos a llegar a lo que queremos lograr como producto, como estrategia, etcétera. Y
digamos, nuestra preparación va a tener que ser más al ojo crítico, a entrenar nuestra capacidad para entender si las cosas están siendo bien o no correctas. No es dejar de desarrollar, no es de dejar de ser el profesional que somos para el área de IT, porque eso va a pasar no solamente en IT, sino en todas las áreas en general, el abogado, el médico, el estratega, o sea, el marketingero, o sea, todos vamos a estar afectados en ese sentido, pero es ponerse del otro lado, dejar a que sea el operativo la IA y nosotros los seniors que van como revisando ese trabajo. Ahí, ese es un punto muy importante porque si una empresa me contrata a mí porque soy experto en X o Y tema, pero todo me lo está haciendo la IA, ¿cómo se aborda eso desde la parte ética? Está muy buena la pregunta. Yo creo que si la empresa me contrata a mí para que yo, digamos, lleve adelante un trabajo y termine haciéndolo la IA en RIA, mientras el trabajo esté hecho, está perfecto. El problema sería cuando la empresa diga, bueno, no, a ver, como la IA está haciendo todo, lo vamos a correr a Emiliano porque en sí o sea, está usando la IA y la IA es como el resultado o está haciendo todo el trabajo de Emiliano. Pero lo más importante ahí es que nosotros justamente cobremos ese valor, o sea, de ser en real en la conexión, o sea, sin mi persona, esa IA no responde de la forma que le va a responder, por ejemplo, a la empresa. Entonces, para mí, esa es la parte. Y en la cuestión ética, va a depender mucho de cada uno. Acá se enfrentan muchos temas que tienen que ver con no solamente cómo usamos la IA, para qué, cuáles son el alcance, sino también con todo lo que tiene que ver con la privacidad de datos. Hoy en día se está hablando muchísimo de ese tema porque eh, muchas empresas trabajan con información sensible, muchísimas. Te doy un ejemplo muy claro, digamos, un banco lo primero que está trabajando es con información sensible. Claro. Datos de persona, de transacción de dinero, fecha, ubicaciones, direcciones, tarjetas bancarias, o sea, hay muchísimas cosas que están trabajando. Y lo que se está intentando como generar sí, trabajar en general con leyes y demás cuestiones es cómo protegemos esa data. ¿Qué si le entregamos a la IA? ¿Qué no le entregamos a la IA? Para mí ese va a ser como uno de los problemas más grandes, digamos, que vamos a enfrentar, más que una cuestión ética. Porque hoy, éticamente, hay muchas empresas que están diciendo, che, no uses la IA, pero porque es un concepto de cómo está pensando la empresa. El día de mañana la ética en eso de no uses la IA no va a ser así, va a ser usala, pero tenés vos el criterio. O sea, si la IA se equivoca y vos presentás mal el trabajo, es culpa tuya, no de la IA. Claro, ¿Se entiende? es Tiene que ir pura por ese lado. responsabilidad. Tal. Ujú. Y ya que hablas del tema de privacidad de datos, Sí. ¿qué marcos regulatorios existen en este momento para el tema de inteligencia Eh, artificial? es muy buena. Digamos, sé que en Europa, hace muy poquito, no te diría que un mes o menos de un mes, hay una ley de regulación justamente para las inteligencias artificiales y tiene como una clasificación. No me acuerdo exactamente en este momento cómo es el nombre de la clasificación, pero es como te diría, una que es leve, media, alta y potencialmente dañina, ¿sí? Como que está como clasificadas en esos criterios. Entonces, lo que hace Europa, digamos, con esta ley es, si está como realmente potencialmente dañina, la persona o la empresa no le puede utilizar. Si tiene como un nivel grave, va a estar siendo como auditada constantemente para ver hasta dónde trasciende o hasta dónde transgiversa algunos conceptos y hace o se inflige algún tipo de ley o alguna cuestión que tenga que ver con lo que han desarrollado. Y después, bueno, tenés la media y la baja, que la baja en teoría no pasa nada. Acá en Latinoamérica no hay absolutamente nada de eso. No hay una ley que respalde qué se puede hacer con los datos, ¿sí? O sea, eso es más a criterio de la política de privacidad que tenga cada empresa. Si la empresa no tiene clara, o sea, no tiene una política de, che, en esto sí vamos a usar IA y en esto no vamos a usar IA, o esto sí se le puede compartir y esto no, queda a criterio de cada uno de nosotros. O sea, nosotros dentro de las formaciones que damos, siempre le decimos a los chicos, por más que en la empresa no haya una política de datos que diga no la usen, ustedes cuiden la data.
siempre cuiden la data. Si pueden sacarle la columna donde diga el nombre del cliente, sáquenselo. Si el nombre, el DNI, o sea, el número de identidad de la persona, sáquenselo. No sé, el número de montos, sáquenselo. O sea, limpien, hagan una limpieza de esos datos y con eso trabajen, porque no sabemos el día de mañana qué puede pasar. No sabemos qué están haciendo, inclusive OpenAI, Claude, Mistral, no sabemos qué están haciendo ninguna de esas empresas con los datos, porque no están siendo transparentes en cómo entrenan, a dónde va esa info. Hasta el día de hoy, 2024, abril 2024, no ha habido ningún breach de información de que una IA ha perdido datos y que ha llegado a manos de alguien. Pero el día que eso pase puede ser muy peligroso. Claro. De hecho, pues llamo de chisme. Lo que pasó hace poco, de que el CEO de OpenAI que iba a renunciar, que se iba para Microsoft, que la junta directiva le decía que tenía que hacer esto y él decía que no, que era lo otro. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hubo ahí? ¿Por qué hubo todo ese rollo? Ahí específicamente con Altman, Altman, perdón, el CEO en este momento de OpenAI, tenía que ver con básicamente qué es lo que ellos estaban desarrollando específicamente, ¿sí? O sea, decían que Altman estaba haciendo como algo que no estaba correctamente dentro de las políticas de la empresa. De hecho, estaba trabajando con algunas cuestiones como AGI, digamos, o General, sí, sería Artificial General Intelligence, o el primer principio de una inteligencia artificial con conciencia. Ellos decían que eso estaba como rompiendo ciertas barreras y que no estaba dentro de la política de lo que estaba como auspiciando, digamos, OpenAI. Entonces lo que dijo Altman, bueno, dijo, yo si no me van a dejar opinar o no me van a dejar votar dentro de esta junta directiva, me voy. Y cuando él se fue, dijo Microsoft, bueno, vení conmigo, te doy las puertas, te abro todo un espacio para que vos te sigas desarrollando lo que estás queriendo hacer. Y él se llevó un montón de programadores que fueron con él. Cuando OpenAI vio esto y que se iba a ir mucha gente de lo que ellos tenían como capos, dijo, no, para, te damos este espacio, vuelve tranquilo bueno, te damos como para que sigas trabajando. Que hoy no queda muy claro porque te digo, esta es una de las versiones que hay muchas otras de lo que sucedió. Yo te estoy dando la que yo escuché y la que me es más fehaciente porque hoy hay un tema, digamos, de fondo que, por ejemplo, se dice que el CEO de OpenAI no está contando qué es lo que está haciendo. O sea, hay muchos indicios de que está con alguna IA, digamos, muy avanzada y no está contando absolutamente nada. Hace poco también hubo como un chisme, digamos, ahí entre Elon Musk y OpenAI, que Elon Musk los demandó porque decían que no estaban cumpliendo con la misión con la que se fue creada la empresa. Después, bueno, se rectificó. Bueno, hubo todo un chismerío, digamos, de por medio de ella, pero bueno, esa semana la verdad que estuvo full con noticias de lo que pasó con OpenAI. Sí. Vení, ¿por qué se llama inteligencia artificial generativa? ¿Es porque genera texto, porque genera imágenes, porque genera lenguaje? Digamos, esta es una cuestión con la que partimos muchos en el curso de introducción a la inteligencia artificial, porque partimos de la base de que nosotros durante años anteriores estuvimos trabajando siempre con lo que fueron las inteligencias artificiales tradicionales, ¿sí? Modelos de Machine Learning, Deep Learning y otras técnicas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Estos modelos lo que hacían, por ejemplo, te doy un caso muy práctico. Cuando uno iba, no sé, cuando uno va en el auto y pone el Google Maps y dice, bueno, necesito ir de un punto A a un punto B y pongo el navegador, lo que hace básicamente la inteligencia artificial es calcular de dónde estás vos, a dónde querés llegar, la velocidad en el auto en la que vas, la ruta que tenés que hacer y si doblas a la derecha se vuelve a reprogramar y va ajustando el tiempo de llegada, a qué velocidad vas y demás cuestiones. Eso es lo que va haciendo, es un algoritmo que corre de fondo que va identificando el punto donde vos estás, a dónde querés llegar y va haciendo todas esas mediciones. Lo mismo pasa con, por ejemplo, YouTube o Spotify o Netflix, que cuando nosotros terminamos de ver, por ejemplo, una serie en Netflix, me dice, bueno, porque estuviste viendo esto, te recomiendo esta siguiente serie. O si estás escuchando música, bueno, los siguientes videos que te recomendamos son estos. Eso es en base a una preferencia, a un gusto. Eso es un modelo inteligencia artificial que corre de fondo por preferencias. Pero ¿qué pasa con estos modelos?
yo como persona no puedo, o sea, yo como persona capaz no técnica, no puedo comunicarme con esta herramienta. O sea, tengo que saber sí o sí código, yo tengo que saber justamente el lenguaje de programación, que en este caso puede ser Python, principalmente se trabaja con eso en Machine Learning. No me puedo comunicar con esa herramienta de forma natural, sí o sí tengo que saber el lenguaje. Lo que rompe hoy la inteligencia artificial generativa y marca una nueva era es que cualquier persona que sepa obviamente escribir y leer, se puede comunicar con esta herramienta. Y te digo más, no hace falta que tampoco sepas leer y escribir, porque ya con que te puedas comunicar, existen muchas inteligencias que vos podés grabar como una especie de audio y ya transcriben y te responden en audio, o sea, no hace falta ni siquiera ya la parte escrita. Entonces, lo que hace es que yo me pueda comunicar de forma escrita o auditiva, o verbal, y que esa IA entiende lo que yo le estoy planteando y me responde en un mismo lenguaje que yo entiendo. Entonces, se genera, ¿sí? O sea, hace una generación de texto, hace una generación de información, de datos, de análisis, de imágenes, de sonidos, de videos, porque justamente se llama generativa porque de algo que yo le pido, que es un input, genera todo el resultado, genera toda la respuesta. Por eso se llama generativa. Ok, mencionaste el tema de los GPS, lo de Netflix. O sea que todo antes de las generativas igual era inteligencia artificial. O sea, Sí. si yo busco unos tenis en Google y después me empieza a aparecer esos tenis en Facebook, en Sí. Instagram, son algoritmos de remarketing, pero igual a eso se le considera inteligencia artificial. Por supuesto que sí. Por eso que hay muchas veces que se confunde, che, pero esto es IA, esto no es IA, ¿qué termina siendo inteligencia artificial? Entonces, sí, todo eso es lo que tiene que ver con preferencias, con gustos, con sugerencias a partir de una búsqueda. O sea, yo, como vos dijiste, busco en Google algo y automáticamente, no sé, en Instagram me empieza a aparecer, en Facebook me empiezan a aparecer publicidades con respecto a eso. Eso es un modelo de inteligencia artificial que es de Machine Learning principalmente, que es un algoritmo que va aprendiendo los gustos y preferencias de cada uno de nosotros. No es lo mismo que la generativa. La generativa es un modelo completamente distinto de inteligencia artificial. Hace otra cosa. De hecho, estos modelos, por ejemplo, no aprenden de mí. O sea, no están aprendiendo de Emiliano, no saben cuáles son los gustos y preferencias. Salvo que yo tengo un chat abierto con ellos desde hace, no sé, hace años y que yo siempre estuve contando qué me gustaba a mí, que siempre fue como un chat recurrente. Ese chat muy probablemente me conozca un montón a mí. Pero si yo abro uno nuevo, ese nuevo chat no tiene ni idea quién es Emiliano. No sabe qué quiero, qué me gusta, nada. Entonces, esa es la diferencia que tiene uno y otro. Entonces, esa es la base con la que se construyeron las redes sociales. Porque a medida que yo Mm, voy interactuando con el contenido, me van apareciendo reels claro. sobre eso. Ujú. Ok. Exactamente. Bueno, de hecho, en este momento, el algoritmo de inteligencia artificial que usa TikTok es el algoritmo más perfecto que existe para mostrar justamente videos y contenido en general. Porque no sé si has usado TikTok o la gente que haya usado TikTok Sí. se va a dar cuenta que si likea un video o se queda viendo un video en particular, la IA que corre de fondo te empieza a mostrar todos los videos que están sugeridos en eso. Ajá, sí. Y, y lo que hace es que evita que la persona se vaya de la plataforma. Es como que, bueno, paso al siguiente y ya es como que me gusta lo que, Te mantiene lo que, lo enganchado, que sí. estoy viendo. Exactamente, exactamente. Listo, Emi. Hablando ya un poquito otra vez de los beneficios de la inteligencia artificial, ahorita mencionaste cómo uno de los beneficios era ayudar a que los desarrolladores fueran más eficientes en su trabajo. Sí. De pronto, ¿qué ejemplo inspirador conoces que la inteligencia artificial haya ayudado a solucionar un problema social, a mejorar la calidad de alguna persona, como por ejemplo a predecir, a mejorar la atención médica o a predecir un desastre o algo así? ¿Qué ejemplos conoces de eso? Digamos, a nivel salud, estoy viendo que, bueno, hay muchos modelos de inteligencia artificial, sobre todo las generativas, que están como realmente aprendiendo muchísima información para detectar, por ejemplo, cánceres mucho más rápido. Eso es lo que estoy viendo, digamos, a nivel mundial, que es como algo muy, muy interesante.
Y lo que se plantea acá, por ejemplo, que lo escuché en un podcast que me gustó mucho, es que usualmente para todo lo que es los descubrimientos a nivel científico, a nivel salud, a nivel médico, a nivel, digamos, toda esta gama que refiere justamente a este mundo, usualmente eran personas que se pasaban, digamos, tenían como, no sé, papers o publicaciones de otros profesionales y a partir de eso hacían una investigación y era sentarse a investigar, sentarse a hacer números, sentarse a hacer estrategias, sentarse a hacer como pruebas, a hacer como un montón de cosas que requerían muchísimo tiempo. Hoy yo puedo cargar toda esa información en una inteligencia artificial que sea como crearles como este cerebrito de paper de un montón de cosas que yo tengo de estudios y lo que está logrando en ese punto es que el profesional en estas distintas áreas pueda ser realmente como avanzar mucho más rápido. Hoy se están logrando muchas cosas gracias a eso, a que ya como la IA puede operar rápidamente mucha información y traerlos como resultado, la verdad que está siendo como muy beneficioso. Y si te lo llevo al caso particular de una persona, por ejemplo, he escuchado casos en donde por ejemplo, para desarrollarse en hacer un deporte, una persona que es como muy sedentaria. Y bueno, le puede ayudar justamente si le provees cómo es tu alimentación, cómo es tu estilo de vida y demás cuestiones, te puede ayudar a mejorar tu performance, a mejorar, digamos, tus hábitos, tus rutinas, tus alimentaciones, tus comidas, o sea, eso realmente está ayudando muchísimo. Y de hecho te traigo un detalle más, hay una herramienta que se llama pay.ai, o sea, pi.ai, que es una herramienta gratuita que se le puede encontrar muy fácilmente y que esta herramienta está como potenciada o ha sido entrenada con todos conocimientos o contenidos de lo que es inteligencia emocional, la parte de psicología, la parte de coaching, o sea, realmente está como muy potenciada en el acompañamiento del ser, de la persona. Entonces, por ejemplo, alguien que viene con un estrés, alguien que viene con algún problema de frustración o alguien que quiere resolver algo específico, se puede sentar con esa IA a explicarle todo lo que le pasa y esto funciona como un psicólogo, como un coach de vida, alguien que te acompaña, te entiende la emocionalidad y te dice, che, mira, Emiliano, podrías hacer esto, esto y esto en base a lo que me estás comentando. ¿Qué te parece? ¿Cómo te puedo seguir acompañando? La verdad que esa herramienta, siendo gratuita, me parece una locura lo que hace y lo bien que está entrenada y lo bien que da también en respuesta. Así que eso es lo que estoy viendo a nivel mundial de lo que está logrando. Ya que hablaste de ese PI, ¿has visto la película de ese man que se enamora de una inteligencia artificial y que Se llama después Her. es así, que después le rompe Sí, el corazón porque la inteligencia está enamorada también de no sé cuántas más personas? sí, sí, sí. Sí, Eso, sí, sí, lo ubico. eso es tendencia en ese momento. O Mm. cuál crees que es como la tendencia de la inteligencia artificial en todo este tema? Para que lleguemos al punto de Her tiene que pasar como por lo menos un par de años más porque desde lo que, no sé si años más, pero capaz que como te diría que yo lo planeo o pienso que va a estar más o a finales de este año o principio del año que viene, algo parecido en el sentido de la conciencia que tenía la herramienta, porque era como que podía generar una conversación muy fluida con esta persona, generar como un sentimiento o un reflejo emocional con esta persona y que era muy rápido y que se podía como congeniar, pero eso sí, tiene que identificar emociones, tiene que identificar sentimientos, tonalidades en las que la persona habla, cómo se expresa, esas cosas, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial no lo sabe hacer, no entiende el tono, no entiende, digamos, estas cuestiones. ¿Se están haciendo estudios por esto? Sí, por supuesto. Pero justamente esto que vos traes me hizo acordar, yo vi una tendencia hace muy poquito dentro de TikTok, que hay o sea, están usando ChatGPT, ¿sí? Que el mismo ChatGPT tiene como esta versión en donde vos te podés comunicar de forma oral, o sea, vos lo bajás en el teléfono, podés poner como una función en donde te escucha, vos hablas y te responde con una voz, ¿sí? A esa voz le han puesto, ese ente le han puesto Dan, así, D-A-N, como una persona, ¿sí? Esto está en todo Estados Unidos principalmente. Y esa persona o esa entidad le han dado como un prompt en donde sea un hombre que tenga ciertas cualidades como que sea como,
estos personajes, no sé, de las películas o de alguna serie estilo como Vampire Diaries o ese tipo de persona que es como medio como agresivo, posesivo, pero que tiene como esa cualidad, digamos, como que es muy de esas películas y demás cuestiones. Y está viendo en tendencia que a mí me sorprendió mucho, que vi muchos TikTok referidos a esto, muchos videos referidos a esto, de chicas que estaban como súper ilusionadas con esta herramienta, o sea, con este conversar. Veía casos en donde decía, bueno, después de pasar 20 horas hablando con esta entidad, tuve que dejarla porque me deprimí, o sea, a ese punto que dije yo, me parece que es un montón. Ah, sí. Es un montón y de hecho escuché casos como, ay, no me acuerdo mucho cómo se llama la página, pero que era como algo así como de personaje o de avatar IA o de algo por el estilo, digamos, como de un personaje en donde hay como también entidades y cada una de estas entidades tiene un rol, tiene como puestos un rol, una forma de expresarse. Y también se han puesto, se han deprimido, digamos, como conversan, se enganchan con esa ilusión de ese personaje ficticio con el que están hablando. Sí, todo ese tema es muy interesante y hay múltiples aplicaciones, hay muchas cosas. Y yo sé que para Sí. los que nos están escuchando, eh, me pueden decir, John, vení, pero todo eso que está hablando que tiene que ver con performance testing, la inteligencia artificial es transversal. No importa si sos desarrollador, si sos QA, si sos PM, si sos médico, si sos taxista, si sos piloto. La tendencia en este año es que la inteligencia artificial generativa te va a empezar a ayudar de alguna manera. Y cada uno de los sectores empresariales, cada uno de los roles y en las corporaciones están viendo cómo sacarle provecho a esa inteligencia artificial. ¿Qué crees que es lo que va a ser más beneficioso este año? O mejor dicho, si miras hacia el futuro, ¿cómo crees que la inteligencia artificial va a continuar transformando la vida, específicamente hablando del sector de tecnología? Yo creo que va a seguir colaborando bastante porque hoy en día ya estaba viendo como algunas herramientas que están empezando a como colaborar más de lleno. A ver, paso a explicar. La IA hoy, la generativa, es como que puede colaborar en ciertos puntos con los programadores, con los testers, con los DevOps, o sea, cualquiera del entorno IT, es como que puedes colaborar en cosas muy específicas. O sea, es en un pedacito de código, en una query, en una parte para generar, no sé, un testeo o un caso de prueba para testing y demás cuestiones. Es como muy específico de la rama. Es como que si después lo querés hacer una cuestión integral, la IA no puede generar, por ejemplo, un producto, no puede crear un producto desde cero, no le sale. Pero sí está viendo, por ejemplo, ahora hay una herramienta que se llama Devin, que es una herramienta que creo que está en beta todavía, yo he visto algunas como personas utilizarla, que está bastante completa, que lo que hace es tener como un web browser por un lado, una terminal por el otro, la parte donde yo tengo como mi propio estilo como, digamos, plataforma para codear, y después tiene un lugar donde yo puedo chatear con esa IA. Entonces, yo puedo setear como justamente un prompt con esa herramienta y lo que va haciendo es, por un lado, generarme como una lista de las tareas que voy a empezar a realizar. O sea, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y me va mostrando qué busca en internet, qué setea en la terminal, qué hacen en líneas de código y me va mostrando el resultado inclusive. O sea, me va mostrando cómo se va generando lo que está haciendo. Y la verdad es que está muy bueno. O sea, te digo que hoy está teniendo un resultado casi del 25% de completitud. O sea, tomando, por ejemplo, un proyecto de GitHub o de Stack Overflow, es como que puede completar el 20 o 25% de esos proyectos. Ante la IA, cualquiera, ¿sí? O sea, Claude, ChatGPT, cualquiera de esas, solamente puede completar el 5% o el montón 10%. Hoy está logrando casi el 20-25%. Si esa herramienta se sigue potenciando, seguramente va a poder crear un poco más. Entonces, hoy estoy viendo que eso está colaborando mucho, por ejemplo, pero también lo llevo al punto esto de que no es solamente para el de IT, es para la persona completa, está empezando a integrarse en todo. Ya está empezando que esté en nuestros teléfonos,
que esté en la computadora nuestra, que esté, he escuchado casos de, no sé, que está en una heladera donde te puede identificar qué elementos te falta, digamos, dentro de la heladera y que vos podés como pedirlas desde la misma heladera que está conectada a Wi-Fi a una terminal y te traen justamente la compra. O sea, yo veo en el futuro que se va a integrar absolutamente a todas las partes de nuestra vida, a todo, ¿sí? Y que de ahí uno va a tener que poder en algunos casos abstraerse para entender cuál es mi rol y no dejarse como fundir con la IA, decir soy uno con con la herramienta y vuelo, digamos, con la IA hacia donde lleve, sino empezar a tener como esta individualidad o poder generar su propia persona para acompañar a la IA y que no sea la IA que me lleve a mí. Que eso fue una de las estrategias de marketing de Samsung cuando empezó a ofrecer su último modelo con inteligencia artificial y que hace también parte como de la polémica de iPhone, que no fue capaz de meter la inteligencia artificial, pero llamó a Claro. Google para que la próxima edición del iPhone tuviera Gemini Mm. y bueno, pero sí, nos vamos a empezar a integrar a todo eso. Una pregunta que se me ocurrió ahorita que estabas Sí, hablando es, ¿la inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial? ¿Hay más tipos o solamente eh, está esa? en realidad es, o sea, o sea, debe haber seguramente muchos más, pero la dividimos como en estas dos clases, la generativa y la tradicional, ¿sí? En la tradicional englobamos todos los modelos de Machine Learning, Deep Learning, todas técnicas de inteligencia artificial tradicional. La generativa es esta específica, la que tiene como tipos de texto y datos, imágenes y videos, audio, música, digamos, va por ese lado. Esas son las dos clasificaciones que hay en el momento. Que pueda haber más en el futuro, seguro, porque el siguiente paso va a ser que de la generativa pase a una que sea autónoma, por ejemplo, y que sea una inteligencia artificial autónoma, por ejemplo, que salga de la generativa y que tenga esta rama de, como le dijimos, de la inteligencia artificial general. Bueno, esa siguiente rama todavía no está creada, pero bueno, yo lo defino en estos dos lados, estas dos clasificaciones. Después, acá el público va a decir, no, pero falta tal o falta tal otra. Puede ser, pero a mí me gusta como englobar estas dos porque son las que considero como más importantes en este momento. Ok. Y para esas personas que están interesadas en aprender más sobre inteligencia artificial, ¿qué recursos les recomiendas? Bien, en este momento hay mucho de la parte de Google principalmente. Obviamente está todo en inglés. Hay como una academia dentro de Google, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre específico, pero ellos están enseñando como inteligencia artificial generativa para aquella persona que no sea programador o aquella persona que sí sea programador, también tienen como esa variante. Hoy en día está habiendo muchos cursos que son de forma gratuita. Eso es como para tener una base. Después lo que hay que estudiar es la parte de prompting, cómo yo me comunico con esa herramienta. Pero digamos, son todos recursos gratuitos. Después, por ejemplo, nosotros dentro de Bit tenemos como esta formación, esta academia, en donde enseñamos a las personas a integrarlo no solamente esta parte de inteligencia artificial generativa, sino cómo llevar esa transformación a la empresa para que la empresa se transforme en una cultura de inteligencia artificial o cultura IA se le llama, ¿no? O cultura AI, que es como ese tipo de cultura, de mindset que lleva a que toda la organización en su integridad utilice inteligencia artificial. Porque hoy tenemos los casos en donde, por ejemplo, de 100 personas dentro de una empresa, solamente 10 están utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué? Los trajeron ellos, porque son los que se mandaron, por aquellos que son pioneros y demás cuestiones. Pero no hay una cultura que diga, bueno, acá toda la empresa usa inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros tenemos una cultura de inteligencia artificial. Hemos traspasado todas las líneas de transformación digital al punto de que ya toda la persona que está trabajando en la empresa sabe usar inteligencia artificial. Y eso hasta te diría que es un requisito. Si la persona no la sabe usar, no puede trabajar dentro de Bit. O sea, o por lo menos si no es que no va a trabajar, sino que bueno, cuando ingrese le vamos a enseñar todo lo que haga falta para que eso suceda. Pero es ese tipo de mindset lo que estamos intentando inculcar. Listo, esa educación es específica para que las personas aprendan a interactuar con las herramientas que ya existen. Sí, Hay, y a crearlas. y a crearlas. Ok, esa era la Sí. pregunta que te tenía. ¿Hay recursos para poder aprender a desarrollar inteligencias artificiales nuevas? Sí. Y acá te lo divido en tres capas.
Nosotros, por ejemplo, en la que es abierta a todo el público, en las formaciones, que es de la UTN, que es una universidad, es la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, acá en Argentina, que es una entidad muy reconocida a nivel nacional y que es realmente muy, muy buena. Nosotros ahí brindamos como esta primera capa. ¿Qué sería una primera capa? Es en donde la persona entra, utiliza una herramienta que ya está creada en el mercado e interactúa con eso y sabe cómo charlar, digamos, o interactuar con esa herramienta. Y hasta puede crear sus propias agentes o bots a partir de un modelo que ya está creado, ¿sí? Esa es como la primera capa. La segunda capa, que también es un curso que vamos a estar dando de acá a un mes aproximadamente, que lo vamos a alargar, que es como la parte de inteligencia artificial para programadores. Es decir, ¿cómo hago yo para crear, o sea, utilizar, por ejemplo, un modelo de ChatGPT como cerebro, utilizando la API de ChatGPT y conectarlo, por ejemplo, a una base de datos de una empresa, a una TS, a un CRM, a una ERP o cualquier entidad que use como base de datos esa empresa, ¿sí? Esa es la segunda capa. Y la tercera capa es cómo yo hago para crear mi propio LLM, que eso, por ejemplo, puede ser, no sé, desarrollado en la nube de Google, en la nube de, bueno, de Azure o de AWS. Nosotros trabajamos principalmente con AWS. Usamos una instancia que se llama Bedrock y que en esa instancia ya están creados o ya está abierto, o sea, ya tiene como modelos preentrenados, que son LLMs preentrenados, que vos podés elegir, digamos, el que más te guste, dependiendo justamente el rubro al cual vos vas a estar trabajando, la industria con la que vas a estar trabajando, y lo que haces ahí es aprender cómo fine-tunear, es decir, cómo entrenar el modelo y hacer todo el proceso de fine-tuning para adaptarlo justamente a la data que vos tenés. Porque básicamente el modelo que tiene es una base, está pelado, es como empezar de ChatGPT de cero, básicamente, ¿no? Pero tiene la base, la entreno con mi información y después largo con eso justamente para trabajarlo con una empresa. ¿Cuál es el beneficio de este último paso? Es que no voy a tener ningún tipo de drama con la política de privacidad de datos, porque es mío. Yo lo creé, yo le puedo transmitir lo que quiera, ninguna otra empresa va a robar esos datos en particular. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que es extremadamente costoso no solamente levantarlo, sino entrenar, porque cada interacción que yo tengo con este modelo, entrenándolo es lo que sale, es lo costoso, digamos, del sistema. Claro. Bueno, Emi, ya estamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias por haber Un compartido todo este placer. conocimiento con nosotros. De verdad que fue muy enriquecedor y de hecho me nacen ideas para futuros episodios que ojalá nos pueda Por estar supuesto. acompañando. Ujú, sí, por supuesto. La verdad bueno, muchísimas gracias a vos, John, por invitarme. Muchísimas gracias a la comunidad por escucharnos, porque, bueno, está lindo el tema. Sé que es algo que hoy en día está muy en boga y que todo el mundo está como queriendo escuchar y ver qué hay nuevo y que, bueno, espero que digamos, de esta conversación que hemos tenido saquen algún tipo de insight, saquen algún tipo de información, algo que les sirva. Y bueno, si tienen como alguna duda en general, seguramente ahí se pueden comunicar por LinkedIn o por cualquier otra vía y voy a estar como muy encantado de solventar esas dudas. Muchas gracias, Emi, y a todos ustedes muchas gracias por participar en el episodio de hoy en Efecto Performance. No olviden suscribirse a mi canal para que puedan conocer los nuevos episodios, los nuevos super invitados que tenemos, conocer la experiencia de las personas que ya viven. Digamos que en ese mundo es mucho más enriquecedor, es mucho más importante que aprender de la teoría. Y si quieren aprender algo más técnico acerca de Performance Testing, suscríbanse a mi canal, John Performance IT, y disfruten de este emocionante mundo de la tecnología y las pruebas de rendimiento. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Preview.